Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda jornada de la Semana Psicodélica 2023. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Recuerden. Bueno, ayer tuvimos una jornada muy interesante que trajo, bueno, espero que para ustedes también, muchas revelaciones y cambios de ángulo que me parece que son fundamentales. Creo que este día y medio de charlas y de ponencias muy interesantes deberían ser apenas el comienzo de una reflexión que ya viene haciéndose desde hace rato, reflexión técnica social viene haciendo desde hace rato, pero que tenemos nosotros que extender a nuestra vida, porque finalmente es en los lugares por fuera de estos auditorios donde empieza a ocurrir la verdadera incidencia de todas las sustancias psicoactivas que nosotros estamos tratando de entender mejor y cuyas políticas de reducción de daño y de cuidado para un mejor disfrute. Y ahí yo retomo las palabras de ayer de Isabel Pereira, para un mayor disfrute, porque el placer no se puede obviar de este tipo de dinámicas, ni gustos, ni circunstancias, pues es fundamental. Vamos a empezar hablando sobre psicodélicos. Tenemos una jornada interesante que cierra, lo lamento, con periodistas, incluyendo. De verdad, lo lamento muchísimo, pero pues, no diseñé yo el itinerario. Vamos a arrancar simplemente con, recuerden que tenemos este QR, que es un código que les permite acceder al filtro exclusivo de la Semana Psicodélica 2023 para Instagram. Pueden ustedes subir sus fotos, divertirse, hacer cara de lo que sea. Yo salí sonriendo, pero parece que estuviera como... Por eso me tomé una foto y ya. Pero ustedes pueden, enloquezcanse, pues. Recuerden también que tenemos hashtags, numeral Semana Psicoactiva 2023 y numeral Políticas de Drogas. Si quieren verdaderamente posicionar el hashtag, pueden tuitearlo con el presidente, pero igual. Si vieron que salimos del auditorio ayer y el país está como en llamas. No que normalmente esté tranqui, pero... No, que mal viaje que es Colombia. Bueno, entonces, recuerden simplemente respeto y tolerancia por las opiniones y los puntos de vista de los demás, y respeto por el museo que hace parte del patrimonio cultural de la ciudad y el país, y pues por supuesto agradeciéndole al Museo Nacional por abrirnos las puertas hoy. El Museo Nacional que está cumpliendo 200 años, Acción Técnica Social que está cumpliendo 15. Sí, al final de este evento le cambiamos los tenis por unos tacones. Ahora sí, sin mayores preámbulos, y ya que tengo su atención, les presento a Óscar Párez, director adjunto internacional director adjunto del International Center for Ethnobotanical Education, Research and Services, el CIRT-ICERS, y su charla Luces y Sombras del Renacimiento Psicodélico. Por favor, Óscar. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar de esta Semana Psicoactiva, Semana Psicodélica, como acaba de rebautizarla el compañero. Quizás se vuelve más psicodélica a medida que avanza el día. Y bueno, gracias a TS por la invitación y felicidades por estos 15 años de vida. Espero que sean muchos más. Primero una pequeña presentación de ICERS o ICERS, depende de cómo se pronuncia el acrónimo, podemos decir ICERS aquí. Somos una fundación sin ánimo de lucro. Principalmente trabajamos desde Barcelona, aunque tenemos un ámbito internacional. Nuestro objeto de trabajo son las plantas psicoactivas.
y esto sabéis que es un universo enorme de plantas y hongos, pero en realidad hay tres a las cuales nos dedicamos más. Una es la ayahuasca o yagé, como aquí lo mencionáis. Disculpad si digo más ayahuasca que yagé, porque es como lo sabemos referenciar nosotros, pero uno es el yagé, es probablemente la planta que nos ha dado más trabajo, más reconocimiento a lo largo de estos años. La segunda es el cannabis. El cannabis, de hecho, es un psicodélico. O sea, para la gente que no está acostumbrada a tomar cannabis, una dosis alta de cannabis no es ni un relajante ni un estimulante, es un psicodélico. O sea, la gente tiene verdaderas experiencias psicodélicas. Lo que pasa es que con la tolerancia y así se reduce, pero no es un psicodélico. Y la iboga. La iboga, hablaré muy poquito en la presentación de hoy. La iboga es un arbusto originario de la región central de África, con unas propiedades súper interesantes. Haré alguna mención hacia el final, pero también es, digamos, una de la tríada, una de las tres que más nos ocupa y nos fascina. Más allá de nuestro objeto de trabajo, nuestro método de trabajo es generar conocimiento basado en la evidencia científica para movilizarlo en el ámbito político, tratando de conseguir una transformación social que vaya de las bases hacia arriba, ¿de acuerdo? Es levantar conocimiento de las bases para conseguir cambios en la política pública en la dirección del respeto a los derechos humanos, en el respeto a una ciencia y una evidencia actualizada y no moral, ¿no? Lo que les contaré hoy es fruto del esfuerzo y la visión colectiva de todo este equipo que tenemos aquí. ICERS empezó hace 13 años, al principio éramos poquitos, hoy somos casi 20 personas, y a medida que se ha ido creciendo, también hemos ido incorporando personas del continente americano, ¿no? Porque este gran diálogo que hay entre Europa y el continente americano. Tenemos a Sara, que es de Estados Unidos, tenemos a dos compañeros que viven en México, son de México, Natalia y Jesús, y un colombiano que le robamos de acá, que vive en Barcelona desde hace tiempo, David Londoño, que también nos ha aportado muchísimo, ¿no?, a seguir mejorando y siendo más inclusivos. Bien, el objetivo de la charla de hoy es doble. Por una es presentar un poco el estado de la cuestión, qué es el renacimiento psicodélico, ¿no?, un poco la mesa de juego para situarnos, saber desde dónde estamos situados hablando. Y la segunda es comentar algunas de las líneas de trabajo que desde ICERS creo que pueden ser más interesantes para alimentar este debate. ¿De acuerdo? Bien. Primero una nota a pie de página que me gustaría decir, que es que el renacimiento de los psicodélicos no se puede descontextualizar del debate de la guerra contra las drogas, ¿de acuerdo? No me gustaría que saliéramos de esta presentación pensando hay que regular los psicodélicos porque tienen propiedades beneficiosas, sino que me gustaría que saliéramos de aquí diciendo hay que acabar con la prohibición por sus efectos iatrogénicos, nocivos y perniciosos en la sociedad en su conjunto. Aún así, también estoy de acuerdo en que hay que regular los psicodélicos por sus potenciales beneficios. De hecho, la guerra contra las drogas se nos presenta habitualmente como con dos objetivos, ¿no? Quiere parar la oferta y parar la demanda de drogas, como muy fácil, ¿no? Parar la oferta y la demanda. Lo que pasa es que vemos que 50 años después la oferta y la demanda de drogas no se han visto muy afectadas, ¿no? O sea, no se puede decir que la guerra contra las drogas sea un éxito. Entonces, ¿cómo se sostiene, ¿no? ¿Cómo una estrategia que fracasa tan evidentemente se sostiene? Pues en lo que realmente ha tenido éxito a la guerra contra las drogas es en tergiversar el conocimiento que tenemos sobre lo que son o dejen de ser las drogas. Lo que ha tenido mucho éxito de la prohibición es la maquinaria de propaganda que acompaña esta guerra contra las drogas, porque en el fondo todas las guerras son una guerra por la verdad, ¿de acuerdo? Por imponer una verdad. En este sentido, desde ICERS, nuestra labor tiene que ver mucho con recuperar este conocimiento, con contrabalancear esta maquinaria de propaganda, porque pensamos que favoreciendo más conocimiento favoreceremos un acceso seguro a las drogas. Porque en realidad la prohibición de las drogas es un invento, es una falacia, es un delirio. Lo que hay es una prohibición a un acceso seguro a las drogas. Esto es lo que impide realmente la prohibición, porque las drogas son accesibles, pero no bajo la seguridad o bajo la calidad que se requiere. Bueno, quería hacer esta puntualización inicial. Como hemos dicho, el renacimiento psicodélico, o la tercera ola, es un marco mental anglosajón, con todos los sesgos que pueda tener este marco mental, pero es útil para explicar y situarnos, y se sitúa o se explica en tres actos, en tres movimientos. El primero son los usos ancestrales de los psicodélicos. Las evidencias arqueológicas nos revelan con nitidez que hasta la llegada de la Iglesia católica y también la protestante, con su Santa Inquisición, con su caza de brujas, los psicodélicos estaban integrados en la mayoría de las sociedades arcaicas, ¿de acuerdo? Lo que la moral puritana, el racismo, el colonialismo y una visión patriarcal
relegaron la psicodelia al pecado, a la horca y a la marginación. De alguna forma, este es el sustrato moral que ha seguido vivo a lo largo de los 2000 años, ¿de acuerdo? Hay un hilo conductor bajo estos intereses prohibicionistas que son este sustrato moral. Una de las claves interesantes de esta primera etapa, que se ve ahora al contraluz de la emergencia de los psicodélicos, es que la biomedicina moderna ha invisibilizado la relación que hay entre la salud y la espiritualidad, ¿de acuerdo? Probablemente esta también es una de las causas de esta crisis de salud mental que tenemos a día de hoy. El hecho es que en las sociedades arcaicas los psicodélicos estaban circunscritos al ámbito ceremonial del que participaban todos los miembros de la comunidad, y no solo los enfermos. Los conflictos se afrontaban y se resolvían comunitariamente, y para quien no era suficiente se le dedicaba una atención especial en la maloca o donde fuera. La realidad es que los psicodélicos siempre han funcionado como factores de protección de salud mental y de refuerzo de los vínculos comunitarios si se utilizan con el guía adecuado. La segunda etapa, de 1950 a 1970, primero de todo recordaréis este mítico pasaje, ¿no?, que todos conoceréis del descubrimiento de la LSD. Albert Hofmann en Suiza, ¿no?, en el año 38, accidentalmente descubre la LSD. No es hasta 5 años más tarde, cuando hace su famoso viaje en bicicleta, ¿no?, y descubre las propiedades psicodélicas de este compuesto. En realidad, la magnitud del impacto que ha tenido la LSD en la cultura occidental todavía no ha sido debidamente reconocido o dimensionado. La rotura de esquemas que comportó, tanto sociales, de tabús, y la apertura a nuevos valores cambió para siempre a Occidente, ¿no?, la ecología, la justicia social, las filosofías orientales o el pacifismo. Hay una historia también que nos gusta rescatar, que es que cuando miras las fuentes primarias de este descubrimiento de la LSD, te das cuenta que toda la fama y el reconocimiento se lo llevó a Albert Hofmann, pero en realidad Albert Hofmann tuvo una cobaya que fue la primera persona que probó la LSD, que era Susie Ramstein, una mujer, ¿no? Este pensamiento patriarcal también ha invisibilizado el papel de las mujeres en la cultura psicodélica, y Susie Ramstein, que era una ayudante del laboratorio de Albert Hofmann, fue la primera persona en tomar LSD y fue la cobaya quien más LSD tomó, aunque nunca se llevó el reconocimiento que se llevó el bueno de Albert. La noche del 29 de junio de 1955, también hay otro pasaje mítico, ¿no?, en la historia de la psicodélica, que es cuando en Oaxaca, en la Sierra Mazateca, Gordon Wasson, que era un banquero filántropo, ¿no?, el banquero de JP Morgan, recibe de la mano de María Sabina los niños santos, ¿no?, los hongos psilocibes. Esta práctica a Occidente, como hemos visto, pues había quedado totalmente soterrada, se había olvidado, y este banquero filántropo consigue, a través de la literatura científica, llegar a la Sierra Mazateca, y María Sabina le ofrece esta experiencia con hongos. Una vez más también, en esta parte de hombre-mujer, quien se llevó la peor parte fue María Sabina, que aunque sí tuvo reconocimiento y ha sido conocida, fue condenada al ostracismo, a la pobreza, ¿no?, y toda su propia comunidad la maldicieron mucho, y solo al final de su vida tuvo un poco de reconocimiento, pero vivió en el ostracismo toda su vida. Gordon Wasson, al obtener los hongos de María Sabina, se los da a Albert Hofmann, y Albert Hofmann en el año 57 consigue aislar y identificar la psilocibina, y Sandoz, a partir de ese momento, empieza a distribuir psilocibina para investigación científica, ¿de acuerdo? También en el año 57 se produce un hecho bastante significativo, que es que la revista Life publica la investigación de Gordon Wasson, donde el protagonista son el misterio del hongo, y eso tiene un impacto en el interés de la cultura occidental muy, muy grande, ¿de acuerdo? Hay como una reconexión con un pasado perdido, y hay un interés que, sumado a toda la cultura que había de LSD, renovado en esta etapa en los psicodélicos, que hace que esto se vuelva mainstream. De hecho, del año 47 al año 67 se realizan más de 1000 estudios con LSD y psilocibina, tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre su potencial terapéutico. Es decir, las bases de la ciencia psicodélica de hoy en día se hicieron hace más de 60 años y se retomó la investigación donde se había dejado, ¿de acuerdo? Otro capítulo digno de recordar dentro de estas 2 décadas es que del año 1950 al 73 la CIA dirigió el experimento de MK Ultra bajo el pretexto de encontrar el suelo de la verdad, ¿vale? Esto es un sueño húmedo de todo militar, ¿no? Es como darle algo a mi enemigo para que me revele todas las verdades. Históricamente, los americanos recogieron el testigo de los nazis después de los juicios de Nuremberg en el sentido de experimentar con personas sin su autorización, ¿de acuerdo? El abanico de métodos utilizados para manipular los estados mentales y las funciones cerebrales de los sujetos era muy amplio,
incluía la administración de altas dosis de drogas psicoactivas, como por ejemplo LSD, pero también psilocibina, mescalina, cocaína, AMT y DMT. Aparte, también se proveían electrochoques, hipnosis, privación sensorial, aislamiento, abuso verbal, abuso sexual y otras formas de tortura. De hecho, recientemente se acaban de conocer los documentos de la CIA de que se utilizaron, aparte de en universidades y aparte de sujetos más o menos, digamos, de la propia cultura americana, se dirigió este experimento con niños indígenas en Canadá y con personas negras encarceladas en Estados Unidos. El 18 de junio de 1971, Richard Nixon declara la guerra contra las drogas en su rueda de prensa y, de nuevo, digamos, la moral puritana, el racismo, el colonialismo y la visión patriarcal relegan a la psicodelia a los márgenes de la sociedad. Rápidamente se cerraron todas las investigaciones que había en curso y todas las sustancias fueron declaradas ilegales y fueron muy difíciles de acceder para investigación. En el paso 3, en la actualidad, como os he dicho, esto está recortado un poco desde la visión de Estados Unidos, pero hay un paralelismo con el artículo de la revista Life del año 57, porque en el año 2006 Ronald Griffiths, un investigador, publica, o los medios publican una investigación que había hecho él de la psilocibina, potencial de la psilocibina para causar experiencias místicas. Tiene un paralelismo, ¿no?, con esta historia de María Silvina, ¿no?, con esta reconexión con este pasado perdido. De alguna forma logra cautivar la atención de los medios más generalistas y poco a poco empieza un movimiento, realmente rápido, un movimiento de repensar los psicodélicos en Estados Unidos. Algunas ciudades americanas empiezan a hacer referéndums para descriminalizar el uso de estas sustancias y también hay un boom de las clínicas de ketamina, que la ketamina de hecho es el único psicodélico legal en clínica, ¿vale? Después hablaré de esto. Y también empieza una cursa casi armamentística de desarrollo de nuevas moléculas, nuevos componentes, una industria farmacéutica, una nueva industria farmacéutica psicodélica que trata de desarrollar nuevos compuestos. Y ahí también es muy interesante todo lo que está pasando, ¿no? Porque se están preguntando, bueno, ¿por qué estos psicodélicos tienen efectos en nuestro cerebro y cuáles son las características de estos efectos que le interesan más? De hecho, se están desarrollando psicodélicos no psicodélicos, es decir, que reducen mucho la parte psicodélica para fomentar la plasticidad cerebral. Bueno, hay todo un debate muy vibrante y una experimentación científica en relación al futuro de estos compuestos. Y también en 2018, hace muy poquito, Michael Pollan, que era un escritor que nada tenía que ver con drogas, que publicaba en el New York Times sobre temas de alimentación, nutrición y así, publica un libro que se llama Cómo cambiar tu mente, que al igual que la revista Life o que los estudios de Griffiths, consigue llegar totalmente o cautivar la atención mainstream de los americanos, pero de ahí salta Netflix y de ahí salta toda la cultura occidental y a día de hoy los psicodélicos se podría considerar que están normalizados en términos morales como mínimo, sobre todo en sus usos terapéuticos. Pero desde ICERS, más allá de esta narrativa más americana que vemos de los usos terapéuticos y de la investigación y de la inversión, ¿no?, lo que hemos visto es que lo que se ha extendido es el uso ceremonial de plantas y hongos, ¿vale?, capitaneado, liderado por la ayahuasca. Detrás de la ayahuasca está el bufo, está el rapé, está el tambor, hay un largo, etcétera. Pero lo que hay es un interés renovado por el uso de hongos psilocibes y una popularización de las ceremonias de ayahuasca en todo Occidente. Lo cierto es que la investigación con psicodélicos no había empezado en 2006 con Ronald Griffiths. De hecho, en los años 90, fuera de Estados Unidos, ya había habido mucha investigación. Lo que pasa es que la resaca de la epidemia de la heroína de los 80 y la emergencia de las drogas de síntesis, ¿no?, y toda esta cultura de la juventud hicieron que la propaganda prohibicionista pues pesara más que todos estos conocimientos, que en el fondo ya los teníamos, como veis, desde hace más de 30 años, y esto no tuviera la repercusión que ha tenido a día de hoy. Por ejemplo, Charles Grob y Terence y Dennis McKenna, ¿no?, con MDMA y ayahuasca en Estados Unidos, Rick Strassman con la DMT, ¿no?, la molécula de Dios, que también fue muy famoso, o el matrimonio Anne y Sasha Shulgin, ¿no?, con su Picar, o Jonathan Ott. Es decir, en Estados Unidos ya había mucha producción de ciencia psicodélica, pero también fuera. Por ejemplo, vi que hace unos años tuvisteis a Xavier Gartiu de Silveira, un científico de Brasil, y en Brasil siempre ha habido una escena de investigación psicodélica muy interesante. A día de hoy también son líderes en investigación psicodélica, pero ya ahora lo eran en los años 90. También Franz Wollenweider en Suiza, estudiando la LSD, ¿de acuerdo?, recogiendo un poco el testimonio
de Albert Hoffman, pero desde los años 90 se hacía investigación con el LSD en Zúrich. Amanda Fielding, de la Beckley Foundation, ¿no? También con su empuje para estudiar el potencial del LSD, que dio pie a la investigación en el Imperial College, Robin Calhart Harris, David Nutt, seguramente son nombres que os suenan, pero aparte viene de impulso de Amanda Fielding. Y en Barcelona, de donde vengo yo, pues que irá saliendo en varios momentos, ha habido siempre un aperturismo, un interés en el estudio de los psicodélicos, y el fallecido Jordi Riba, en el año 1999, en el Hospital de Sant Pau, fundó un centro de investigación de la ayahuasca, que es el que ha sentado las bases de la farmacología de la ayahuasca para todos estos 20 años que han venido después. Es decir, curiosamente, fuera del Amazonas es donde se desarrolló como el conocimiento más básico de farmacología de la ayahuasca. También en el Hospital del Mar, en Barcelona, durante los años 90, se investigó el potencial de la MDMA por muchos investigadores, y para terminar este capítulo me gustaría hablaros del que es el director científico de la Fundación ICERS, José Carlos Bouso, a lo mejor alguno de vosotros le conoce, también tiene figura, que él es originario de Madrid, vino a Barcelona un poco expulsado después de que hace 20 años el Partido Popular, que es el partido de derechas que mandaba entonces, cancelara su investigación del potencial de la MDMA para el estrés postraumático. Esta investigación estaba hecha también en colaboración con MAPS. MAPS, ahora lo comentaré, ¿no? Es quienes están desarrollando la MDMA para estrés postraumático. Lo bonito de esta historia es que Bouso, en vez de estudiar la MDMA con soldados traumatizados, empezó esta investigación con mujeres que habían sufrido violencia, atractivismo sexual, ¿de acuerdo? Era tratar a estas mujeres con la MDMA. Este estudio fue autorizado. España fue el primer país del mundo donde se autorizó el estudio de la MDMA para estrés postraumático. Él fue a la conferencia de MAPS de 2002 en California. Había un periodista en la sala. Luego hay periodistas que veremos que años después. El periodista publicó en la portada del País que en un hospital de Madrid se dan drogas a mujeres violadas, y al cabo de 2 días tenía la investigación cancelada. Una oportunidad perdida, y una vez más los americanos se van a colgar una medalla. Nosotros perdimos la oportunidad por esta cerrazón moral que, como hemos visto, viene acompañando esta discusión a lo largo de 2000 años. Pero de alguna forma tuvimos la suerte de que José Carlos vino a la Fundación ICERS y hemos podido hacer cosas muy interesantes. Es una lástima porque creo que no vais a ver eso que dice escrito ahí en la pantalla, os lo voy a leer yo, pero un poco como para capitular esta primera parte de dónde estamos en relación al renacimiento de los psicodélicos. La FDA, que es la Agencia de Fármacos de Estados Unidos, ha dado la consideración de Breakthrough Therapy, es decir, ha dado una serie de facilidades para la investigación con MDMA y MDMA para estrés postraumático, que es esta línea que José Carlos Bouso tuvo que parar, y Rick Doblin, ¿no? el fundador de MAPS, retomó con mucha inteligencia, ¿no? Para conquistar esta moral más conservadora de Estados Unidos. Eligió a los soldados veteranos de guerra para como abordar o para abrir este debate, y están a pocos meses de conseguir terminar la fase 3 de los estudios. Es decir, se espera que en un año la FDA haya aprobado la MDMA para estrés postraumático, y que poco a poco las otras agencias de diferentes países también pues den esta aprobación, porque si la FDA ha pasado todos los estudios, esto digamos es una cosa automática. También Compass está acabando los estudios de fase 3 de psilocibina para la depresión resistente, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante, es prometedor, parece que muy pronto serán prescribibles por cualquier médico estas sustancias, pero hay muchas dudas todavía en cuanto a la implementación, en cuanto a la formación de los terapeutas, en cuanto a qué espacios se van a administrar estas sustancias, en cuanto al precio que costará acceder a estos tratamientos. Es decir, estamos en un momento muy prometedor, pero todavía hay muchísimos retos en este sentido. Otro tema interesantísimo es que el 1 de julio en Australia se ha legalizado la terapia con psicodélicos. Es decir, Australia se ha saltado el requerimiento de hacer los estudios de seguridad y eficacia que se están haciendo, como os acabo de comentar, y ha dicho, ya hay suficiente evidencia de que esto es seguro y eficaz, cualquier médico puede prescribir esto para hacer terapia. O sea, en parte es bueno porque se han saltado todo este miedo de la guerra contra las drogas, de la seguridad y la toxicidad, pero en parte también hay muchos retos porque no hay nadie formado. O sea, los propios médicos no están formados en cómo dar esto, ¿no? Y como vemos, es muy importante no solo el fármaco, sino quién te da el fármaco, ¿no? Esto lo he dicho ya un par de veces. El hecho es que en Suiza, en Canadá y en Israel ya existen formas de acceso por la vía compasiva a estos fármacos.
En Perú la ayahuasca está protegida como un patrimonio nacional. En Colombia hay esta protección interesantísima de las medicinas ancestrales. En Brasil está regulado el uso religioso de la ayahuasca, pero también lo está en Canadá y en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Las iglesias ayahuasqueras o las iglesias del peyote cada vez tienen más presencia en Estados Unidos, pero no todas las reformas avanzan en la misma dirección. Por ejemplo, en Italia hace 2 meses se ha prohibido la ayahuasca y todos sus análogos, ¿no? O sea que este relato de Estados Unidos a veces no encaja en otras realidades porque no todo va al mismo ritmo o dirección. Una cosa muy interesante que ha pasado, lo comentó ayer Irizan, que es que en Oregón y en Colorado también se ha legalizado la terapia con psicodélicos, y aquí es donde se puede aprender más, porque han desarrollado guías para regular los espacios donde se toman estos psicodélicos, y en términos de un esfuerzo regulatorio, ¿no?, de una primera escritura de cómo tienen que ser estos espacios, pues ya tenemos un referente ahí que probablemente sea muy útil e inspirador. Os animo a conocerlo. Esta regulación no permite, por eso, la venta al por mayor ni el uso recreativo todavía. Otro elemento muy interesante que ha pasado, como decía antes, es que la posesión de los psicodélicos se ha despenalizado a través de referéndums en 20 ciudades de Estados Unidos. Esto es una medida fundamental porque sí que impacta a una mayoría de la población, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, esto va de la guerra contra las drogas, y esta medida no debería quedarse solo en los psicodélicos, ¿de acuerdo? Se debería descriminalizar el uso de todas las drogas. Si solo se quedan los psicodélicos, estaríamos encorsetados en este excepcionalismo psicodélico, ¿de acuerdo? Que es sacar a los psicodélicos de la conversación de la guerra contra las drogas y darle una distinción especial. Pero vuelvo al inicio de mi charla, ¿no? El problema no es el psicodélico o la única oportunidad, el problema es la prohibición. Porque las drogas no están prohibidas porque sean peligrosas, son peligrosas porque están prohibidas, ¿de acuerdo? Se han lanzado cientos de nuevas empresas psicodélicas, como he dicho antes, y este boom de esta industria tiene algunos paralelismos con lo que pasó con el boom de la industria canábica, ¿de acuerdo? Que es que a veces los hombres blancos de traje, ahora me siento un poco incómodo, pero al pensar en un mercado piensan en vamos a crear un nuevo mercado sin ser conscientes de que este mercado ya existe, de que en realidad es muy flexible, de que el acceso a estas drogas es relativamente fácil, y en realidad no se trata de crear nada nuevo, sino de hacer los incentivos para que la gente que ya está operando en un mercado pues tenga un futuro en el otro. Y por último, los psicodélicos están presentando mucho interés en relación a la depresión, a los problemas de adicciones, a la ansiedad, trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, el estrés postraumático, temas de dolor crónico, trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad al final de la vida y trastorno por déficit de atención. Estos son los campos en salud mental donde se presenta con más ilusión el potencial de estos psicodélicos. Todo esto se da en un contexto de crisis de salud mental, ¿no? Ayer mismo estuvieron comentando en la mesa, los indicadores de suicidio, depresión, autolíticos están subiendo, la gente joven también hay un problema de salud mental, es decir, llega en un muy buen momento, pero esto nos debería hacer pensar por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y también lo que vemos los psicodélicos, que nos muestran que hay una crisis de la psicofarmacología clásica. Es decir, durante 50 años no se han inventado fármacos para tratar estas depresiones, se han ido dando los mismos. Estos fármacos, como sabéis, se dan de forma repetida y tienen unos efectos secundarios muy grandes. Y los psicodélicos, claro, presentan todo un cambio a la hora de abordar farmacológicamente estos malestares, porque los psicodélicos se consumen pocas veces, ¿no? No se consideran estas enfermedades crónicas, sino que de repente hay una posibilidad de estas catarsis, estos cambios en las vidas de estas personas. Es decir, los psicodélicos nos dan la oportunidad de repensar la salud mental, de repensar la consulta médica, de repensar la psiquiatría y de repensar los límites, ¿no?, de la consulta y de la psiquiatría. ¿Es posible resolver problemas de salud mental en un espacio como la consulta médica? Es necesario que haya abordajes más comunitarios, como hemos visto en las diferentes fases del renacimiento psicodélico. Ahora un poco en términos más de desafíos o retos, ahora he presentado un poco las luces, ahora un poco las sombras, y hay un peligro real de que la gente piense que los psicodélicos pueden arreglar todos los problemas, de que los psicodélicos son una panacea, porque no lo son, ¿de acuerdo? Estamos viendo que hay mucho oportunismo en las redes sociales, ¿no? Esto se vende como que lo va a curar todo, de repente hay alguien dispuesto a ganar un dinerillo y a ponerse unos plumas en la cabeza. Esto da muchos problemas y sienta las bases para que pueda haber una reacción adversa moral como la que ya hubo en la segunda fase del Renacimiento, ¿no?
Por lo tanto, es muy importante tener una opinión balanceada sobre esto. Lo que vemos es que más allá de esta promesa del uso terapéutico y así, lo que hay es que la mayoría de gente ya está accediendo a estas experiencias o tratamientos y no tienen un diagnóstico. Es decir, esto se vende como un tema de salud mental, pero el hecho es que la mayoría de la población que consume estos psicodélicos no tiene un diagnóstico de salud mental, ¿no? Ahí debajo hay muchas motivaciones, la exploración de la conciencia, autoatenciones, temas espirituales, crecimiento personal, temas religiosos. Claro, estos son temas que no salen en los medios de comunicación porque están integrados más en la normalidad, ¿no? No es cuando hay un problema, cuando hay una sobredosis, todo esto forma parte del clickbait, pero toda esta parte más soterrada y normalizada del uso de psicodélicos, pues lo vemos desde ICES, pero quizá no tiene esta visibilidad desde fuera. Porque el hecho es que en los contextos industrializados, ¿de acuerdo? O sea, fuera de los sitios de origen, hay un amplio espectro underground de oferta de terapias psicodélicas, ¿de acuerdo? En cualquier ciudad, en Barcelona o cualquier ciudad de Europa, hay decenas de experiencias cada fin de semana, uno puede elegir para ir a tener estas experiencias. Esto evidentemente tiene puntos muy interesantes porque hay toda una autorregulación, hay ya formas de usar estas plantas muy seguras, muy estudiadas, hay un conocimiento empírico muy extenso, pero también hay espacio para estas malas prácticas y estos accidentes. De hecho, lo que vemos desde ICERS es que hay que diferenciar muy claramente de los riesgos de los psicodélicos de los riesgos de quien administra los psicodélicos, ¿de acuerdo? Porque en realidad los psicodélicos son sustancias muy seguras, es decir, no hay sobredosis. Bueno, la ibogaína es un caso aparte, que si queréis hablamos, pero la mayoría de psicodélicos son sustancias relativamente seguras en términos fisiológicos, sobre todo si se utilizan pues, en el contexto controlado. Pero los riesgos de quienes administran los psicodélicos son mucho más grandes, ¿de acuerdo? Y ahí es donde veréis las aportaciones que hemos hecho desde ICER. También hay un tema en Occidente o en las sociedades industriales, a diferencia de las comunidades donde son más pequeñas, donde la gente vive mucho más integrada en este continuum del día a día, en las sociedades industrializadas vivimos atomizados, aislados. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va a tomar esta sustancia el fin de semana y el lunes tiene que hacer la colada, ¿no? Digamos, o limpiar la casa, y ahí vienen muchos problemas a la hora de integrar estas experiencias, ¿de acuerdo? Y en multitud de países hay incidentes legales relacionados con los psicodélicos, ¿vale? Como sabéis bien, solo hay 3 plantas fiscalizadas, ¿no? A través del convenio del 61, el arbusto de coca, la planta de cannabis y el arbusto de opio, pero el resto de psicodélicos en plantas no están prohibidos. Lo que está prohibido por el convenio del 71 son sus principios activos, ¿de acuerdo? La psilocibina, la DMT, la mescalina. Esto hace que haya pues, todos estos incidentes legales en el mundo y también muchas ambigüedades, injusticias, pero también oportunidades que os plantearé ahora un poquito. Hay una gran arrogancia occidental hacia las enseñanzas de los pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Los pueblos indígenas les robamos todos, ellos fueron los únicos que custodiaron este conocimiento durante mucho tiempo y ahora que hemos redescubierto el interés, hay un riesgo real de que esta industria psicodélica vuelva a ser una industria extractiva y deje totalmente de lado pues, todas estas formas de vida que preservaron todo este conocimiento, ¿no? También hay un riesgo de alguna de estas plantas de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Empieza a haber un riesgo de desaparición del sapo, del bufo alvarius, en el desierto de Sonora, en México, que está entrando ya en redes de narcotráfico también, pues es muy surrealista. En Barcelona puedes comprar sapos que vienen de Sonora. Y con el yagé también hay un problema de extractivismo muy importante, porque como sabéis, la liana solo contiene imaos a partir de los 5 años, por lo tanto no es una planta tan fácil de regenerar. Y hay algunas experiencias muy interesantes de cultivos, especialmente de las religiones ayahuasqueras del Santo Daime del Mundo Visitado, que se han preocupado realmente para producir tanto como consumen, pero a día de hoy, dado el interés de Occidente para la ayahuasca, lo más probable es que la ayahuasca desaparezca en pocos años y sea muy difícil de cultivar de forma natural. Entramos ahora a la segunda parte de mi presentación, donde os voy a contar muy sintéticamente algunas de las líneas de trabajo que tenemos desde ICER. Y en primer lugar me gustaría pues, honrar las relaciones que tenemos justamente con estas organizaciones de representación indígena, que a lo largo de estos años, de estas conversaciones con ellas, de estas peleas, de estos enfados con ellas que hemos tenido, gracias a ellas hemos aprendido un poco cuál era nuestro lugar en esta conversación intercultural, ¿de acuerdo? Tenemos muy buenas relaciones, especialmente con la Unión de Médicos Indígenas y Yagueceros de la Amazonía colombiana, del Putumayo, pero también muy buenas alianzas en Brasil con los Cuyanaguá o los Cunicuy. De hecho, todas estas relaciones
han cristalizado después de muchos años en un trabajo, en un proyecto que es el Indigenous Medicine Conservation Fund, y es un vehículo que trata de ponerse al servicio para que esta industria psicodélica pueda devolver a las comunidades indígenas algo de estos beneficios que van a sacar ahora, ¿vale? Esto es una plataforma dividida en 5 plantas: ayahuasca, iboga, hongos, peyote y bufo, y los comités y la toma de decisiones de dónde va este dinero lo hacen las propias organizaciones de representación indígena. Por ejemplo, la UMILLAC del Putumayo serán los encargados de decidir los fondos que reciben para ayahuasca, a qué organizaciones de representación indígena van, ¿de acuerdo? Pero en términos de dedicación principal, desde ICERS nosotros nos dirigimos a los contextos no nativos, ¿de acuerdo? Donde hay un uso ceremonial de estas plantas psicodélicas. Porque, como he dicho, en la mayoría de ciudades industrializadas hay una escena muy amplia de acceso a experiencias con enteógenos. Lo que hemos hecho desde ICERS es siempre trabajar con las bases, es decir, con los consumidores y con los facilitadores, para hacer estos estudios observacionales, para ir levantando todo este conocimiento que ya estaba ahí, ¿de acuerdo? Y a través del método científico, es decir, a través de publicaciones en revistas indexadas, revisadas por pares. A lo largo de estos años hemos hecho más de 30 investigaciones, publicaciones sobre ayahuasca, 10 sobre iboga, 15 sobre otros psicodélicos y 25 sobre cannabis. Esto es un poco la piedra de Rosetta, digamos, es sobre donde descansa todo el conocimiento. Todas las acciones de ICERS descansan encima de este cuerpo de conocimiento objetivo, validable, y que lo tenéis en nuestra página web para que lo podáis consultar cuando queráis. Estos estudios, para que tengáis una idea, se han hecho en el ámbito, focalizando aspectos de la calidad de vida de las personas consumidoras de estas sustancias, comparar los indicadores de salud pública de la población general con los indicadores de esta población para ver si hay alguna afectación por el hecho de tomar estas sustancias, estudios biomédicos, estudios de efectos neuropsiquiátricos, de polifarmacología, estudios de ayahuasca y personalidad, los efectos adversos también, porque, como os he dicho, hay que contemplar todo lo bueno pero también todo lo malo y conocer todos estos riesgos y daños potenciales que tienen. Hemos hecho estudios prospectivos longitudinales, estudios de medicina tradicional amazónica o de salud mental global, revisiones sistemáticas, investigación cualitativa, etc. Como he dicho, lo tenéis todo en la web para consultar. Un poco con este hilo del conocimiento, que voy insistiendo todo el rato, nos dimos cuenta de que a nivel internacional había un vacío, había un espacio para poner en el centro una conversación sobre la ayahuasca. Y en 2014, en la isla de Ibiza, que fue el sitio donde la ayahuasca entró a Europa, ¿vale?, a través de Claudio Naranjo, hace 35 años, organizamos la primera conferencia mundial de la ayahuasca. Ya hemos hecho 3 de ellas. La segunda la organizamos en Río Blanco, en Acre, que es la capital de la cultura ayahuasquera, es donde surgen las diferentes líneas religiosas de la ayahuasca. Fue una experiencia interesantísima. La última la hicimos en Girona. En 2019 vinieron 1.400 personas de 45 países. Esto es un conocimiento enciclopédico sobre la cultura de la ayahuasca, un conocimiento que antes estaba soterrado, fragmentado, y lo que hemos hecho es ponerlo en el medio, actualizarlo. Lo tenéis todo en nuestro canal de YouTube gratuitamente para consultarlo. Evidentemente, cuando haces un evento así y te sitúas en el centro de esta conversación, cuando cuidas un espacio así, empiezas a ser el centro, ¿no?, y empiezas a recibir multitud o a crear multitud de alianzas, que es lo más fascinante que nos ha pasado a lo largo de estos años, ¿no? Conectar con toda esta comunidad que estaba aislada debido a la prohibición y hacer emerger toda esta cultura y renovarla y actualizarla. Una publicación de la que estamos especialmente orgullosos es la guía hacia mejores prácticas en el uso de ayahuasca, también para contextos no nativos, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos nada que explicar a los contextos nativos, sino fuera de los contextos nativos. Nos hizo especial ilusión porque fue un trabajo de 2 años conjuntamente con el Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, ¿vale?, del Gobierno de Cataluña. También lo podéis consultar. Las cosas no pasan porque sí, ¿de acuerdo? En Cataluña ya hay una apertura única a las políticas de drogas. Esta apertura empezó a finales de los 80 con la implementación de la filosofía de reducción de daños. Ayer se hablaba de las salas de consumo. Para que tengáis una idea, solo en la ciudad de Barcelona, que tiene 1,5 millones de habitantes, hay 10 salas de consumo asistido de drogas, ¿de acuerdo? Para que veáis todo este background, ¿no? Pero también a finales de los 90, con toda la emergencia de la filosofía de reducción de riesgos, ¿no?, que es las bases de todas estas intervenciones en espacios de ocio, o en los años 2000 con los clubes sociales de cannabis, que también son un modelo muy interesante a la hora de resignificar esta guerra contra las drogas. Pues bien, probablemente por este bagaje que hay en Cataluña, esta apertura,
pudimos hacer esta colaboración. Y esta colaboración tuvo mucho éxito cuando la presentamos y enseguida de 10 países nos propusieron traducirla a sus contextos, ¿de acuerdo? Había un interés muy grande en poder entender y en entrar en este debate sobre las mejores prácticas, sobre cómo aumentar la seguridad en estos ámbitos, y por el hecho de haber traducido esta guía a 10 idiomas, nos empezaron a llamar de estos países para hacer formaciones en estos idiomas, ¿de acuerdo? Formaciones sobre salud, sobre legalidad y sobre integración. Supongo que sabéis que la integración es de esa fase que se llama, una vez se ha tenido la experiencia con enteógenos, es el post, ¿no? Cómo integrar toda esta experiencia. Pues empezamos a hacer estas formaciones en 12 países, ¿de acuerdo? Reino Unido, Israel, Holanda, Italia, el Estado español, en Estados Unidos, en Costa Rica, con facilitadores que están trabajando en ese contexto para hablar de todos estos temas y para compartir también su propio conocimiento. De todas estas experiencias que hemos tenido por todo el mundo de formación, hay 2 alumnos aventajados. Uno son los holandeses, que ya han constituido su propia asociación, una asociación para unir a todos los facilitadores que trabajan con ayahuasca y análogos de la ayahuasca, para desarrollar sus propios códigos éticos, para hacer comunidad delante del aislamiento que provoca la prohibición. Y el otro alumno aventajado que tenemos son los del Estado español, con quien, después de un año y medio de trabajo, de desarrollo comunitario, hemos constituido la primera federación de asociaciones que trabajan con enteógenos, es decir, una entidad de segundo nivel que su objetivo es representar los intereses de las organizaciones que la integran, ¿de acuerdo? Y esto es porque en España, como la ayahuasca llegó hace 30 años, ya no solo hay individuos que den ayahuasca, ya hay grupos muy organizados con un bagaje muy interesante de buenas prácticas, de cuidados. Un poco esto es todo el pozo que hemos estado recogiendo y sintetizando a lo largo de estos años. De hecho, todo este conocimiento, para no tenerlo así fragmentado y reactivo, lo que hemos hecho es crear la iSelf Academy, que a día de hoy tiene 2 cursos, ¿de acuerdo? Un curso sobre seguridad y un curso sobre integración, que se pueden hacer online. Hay sesiones sincrónicas y sesiones grabadas. Y básicamente, por ejemplo, pues en el curso de seguridad se explica cómo hacer una entrevista previa, cómo hacer un protocolo de emergencia, los cuestionarios de salud, conocerlos, qué es el consentimiento informado, cómo hacer supervisión entre iguales, bueno, pues crear toda esta cultura de uso de enteógenos. Otra consecuencia del hecho de situarte en el centro de una conversación es que te empiezan a llegar preguntas de gente que no encuentra en otros dispositivos esta respuesta, y nos llegaban muchas preguntas de personas que tenían dudas antes o después de consumir psicodélicos, ¿de acuerdo? Entonces decidimos constituir el centro de apoyo, que es un espacio donde se pueden recibir estas preguntas, que está vertebrado en 4 ámbitos. Por un lado, dar información antes de las experiencias. Por el otro, preguntas sobre interacciones farmacológicas, porque en una sociedad hipermedicalizada, ¿no?, donde el malestar se ha hipermedicalizado con pastillas, toda esta gente que van a buscar esta resolución ahí muchas veces tienen verdaderos problemas farmacológicos. Problemas de integración o de interpretación de las experiencias, o gente que nos llega en los estados de crisis después de haber consumido estas experiencias, ¿de acuerdo? Gente que no ha podido cerrar esto y que no es capaz de lidiar con su día a día. Para que tengáis una idea del progreso de este proyecto, desde enero de 2022 a junio de 2023, es decir, el último año y medio, se han atendido a 200 personas, el 44% de ellas eran por ayahuasca, el 34% por psilocibina, el 8% LSD, el 5% ibogaína y otros. Y de estas demandas, la mayoría, el 50%, lo que querían era ayuda para integrar estas experiencias, ¿vale? ¿De acuerdo? Habían ido el fin de semana a tomar algo y entre semana no tenían las capacidades para ellos solos hacer esta integración. Un 10% son de preparación, es decir, una pequeña parte de la gente se preocupa antes de ir para resolver sus dudas, y un 40% era apoyo en crisis, es decir, gente realmente desestructurada que no sabe qué hacer y que nos llama con una urgencia porque no se puede contener a sí mismo. En relación al servicio de información sobre interacciones farmacológicas, pues también en el último año y medio hemos recibido 220 preguntas de personas que tenían dudas, principalmente antes de querer ir a tomar ayahuasca. Y la óptica que hay detrás es la óptica de la reducción de riesgos, ¿de acuerdo? Tampoco podemos dar un consejo médico, pero sí que le podemos dar toda la información para que él tome una decisión de la forma más informada posible. Y otro de los proyectos que sin duda más interés y más valor tienen, probablemente por la intensidad de las experiencias con las que estamos lidiando, es a partir de 2014 en Ibiza hicimos una mesa sobre expertos en ley
y nos empezaron a llegar casos de personas que habían tenido problemas con la justicia por el hecho de usar o relacionarse con estas plantas psicoactivas, ¿de acuerdo? El Fondo de Defensa de la Ayahuasca no es ni un fondo ni va solo sobre la ayahuasca, pero digamos que es el espacio de atender a estas personas que tienen contacto con el sistema penal. Desde 2014 a día de hoy hemos intervenido en unos 300 incidentes legales. Por ejemplo, en 2022, el último año, fueron 61 incidentes, 32 por ayahuasca, 10 por hoja de coca, 4 por hongos, los otros ya menos representación, 11 de ellos en México, 10 en Estados Unidos y 10 en España, pero también por toda Europa, en Asia, África, Hong Kong, Rusia o Israel. Hay diferentes grados de problemas con la justicia. Nosotros podemos ofrecer diferentes respuestas, ¿no? Asesoramiento pericial, informes, atención a las familias o a grupos de apoyo que tienen estas personas a veces, colaboración con los abogados. Siguen habiendo casos muy graves. Por ejemplo, hace poco estuvimos online de peritos en un juicio en Bali para un ciudadano británico que por 20 gramos de hoja de coca le han caído 5 años y medio de cárcel en una cárcel de Bali, horrible. Y bueno, ninguna garantía en su juicio, o sea, auténticas atrocidades que siguen pasando. Pero la mayoría de gente que atendemos es gente que viaja a Sudamérica a comprar ayahuasca y le detienen en el aeropuerto, o gente que la compra online y viene un cartero a casa a dársela, que cuando recoge el paquete no es un cartero, es un policía, y esta persona es detenida, ¿de acuerdo? Entonces nos tratamos de ayudar a que se resuelvan todos estos casos. Evidentemente, como contó Isabel ayer, también tenemos mucha presencia en la CND, en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, y un poco las conclusiones de la DF, o lo que se ha visto, es que las plantas y sus usos ceremoniales se han expandido desde el sur global al norte global, ¿de acuerdo? Este es un escenario que los convenios internacionales de drogas no habían previsto, y lo que vemos es que estas plantas o estas prácticas han llenado un vacío y desde Occidente se les quiere reducir a la categoría de droga, ¿de acuerdo? Dentro del marco de la guerra contra las drogas. Lo que opinamos es que hay que dejar de encajar estas plantas y sus prácticas en el esquema de esta guerra y que únicamente se abordan desde su toxicidad y desde la amenaza que viene desde fuera, ¿no? Estos dos patrones morales que hemos visto a lo largo de todo el rato. Desde la ADF se ha concluido que es el momento de descolonizar las políticas de drogas. Y ya para acabar, dos proyectitos más pequeñitos, pero que creo que tienen mucho interés. Uno es propiamente sobre la iboga, esta planta tan misteriosa de la que os he hablado antes, que creemos que tiene un gran potencial en la conversación que hay ahora en el contexto de la crisis de opiáceos, porque la ibogaína, que es el principio activo de la iboga, ya desde los años 80 es defendida desde los usuarios de drogas, ¿vale? Principalmente esto empezó en Estados Unidos, por sus potenciales antiadictivos, es decir, por la capacidad que tiene de combatir el craving, el deseo de consumo, la ansia de consumo. Bien, por un tema de estigma también y de propaganda, la ibogaína nunca había conseguido ser estudiada en un estudio clínico y por fin en Reus, en una obra de Barcelona, hemos conseguido hacer este estudio para personas que llevan 15 años en programas de metadona y quieren dejar la metadona. Y es un estudio con 20 personas, un protocolo de 6 sesiones, que a día de hoy las 12 personas que han pasado todas han dejado la metadona. Como sabéis, la metadona tiene un síndrome de abstinencia más grave que la propia heroína, ¿no? Entonces, creemos que esto, la conversación del fentanilo puede tener una gran utilidad. Y para acabar, un proyecto que no es propiamente de ICES, pero sí que algunas de las personas que estamos en ICES hemos impulsado la primera clínica de tratamiento con ketamina. Como he dicho, la ketamina es el único fármaco legal en clínica, los otros están en fase de estudio, pero no es legal. Y desde hace un año y medio hemos tratado 150 personas con resultados que a mí mismo me han sorprendido de lo positivos que son, porque llega gente con cuadros muy complejos de depresión, ansiedad, ideación suicida, y con 8 sesiones de ketamina e integración hemos conseguido que en una mayoría de estas 150 personas haya habido efectos beneficiosos, pero todavía es un camino que estamos aprendiendo y del cual pues, esperamos seguir dando noticias bien pronto. Muchísimas gracias por vuestra atención.